Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana es un gozo para mí compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que me han sugerido es el privilegio de la seguridad en Dios. El privilegio de la seguridad en Dios. Y el texto bíblico que tomé para poder exponer este tema está en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, que voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué importante es poder estar seguros de algunas cosas, los que somos creyentes. Y acá el pasaje de Pablo dice que la justificación por la fe, el hecho de estar declarados justos delante de Dios por medio de la fe, nos da una serie de seguridades, de certezas que la palabra de Dios nos enseña y que nos hacen tan bien conocer en esta mañana. En primer lugar, dice Pablo que por la fe tenemos paz para con Dios. Qué importante es saber que el Señor no nos puede acusar de nada, porque no tiene de qué acusarnos, porque Él es el que nos justificó delante de su presencia. Por lo tanto, estar en paz con Dios es un privilegio muy grande, porque sabemos que Dios no nos puede acusar de nada. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios no tiene nada de decirnos en contra, porque estamos declarados justos delante de su presencia. Por lo tanto, estamos en paz con Dios. No somos nosotros los que nos ponemos en paz con Dios, sino que Dios es el que nos pone en paz con Él, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Y además, Él es el que nos declara justos por medio de la justificación, que es un acto mediante el cual Él nos declara justos delante de su presencia. John Stott explica esto de la justificación diciendo que es un concepto técnico legal, es decir, es una consecuencia técnico-jurídica, podríamos decir. No importa que nos sintamos deprimidos o que nos sintamos alegres o cómo nos sintamos, lo importante es que hay un hecho concreto delante de la presencia de Dios, y es que nosotros hemos sido por Dios declarados justos delante de su presencia. Y al haber sido declarados justos, Dios no tiene nada de qué acusarnos, porque Él mismo nos ha justificado delante de su presencia. Y si no tiene nada de qué acusarnos, estamos en paz con Él. Qué importante que es la paz, y qué difícil que es cuando estamos en guerra. Hay una campaña evangelística que hizo Billy Graham en San Diego, California, donde hay una base naval de los Estados Unidos que es una de las mayores que tiene ese país. Y cuando uno ve el video de la predicación de la campaña, puede encontrar que cuando la cámara hace un paneo sobre las tribunas, se ve una gran cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque justamente San Diego está una de las bases navales más importantes que tiene Norteamérica. Y claro, ellos entienden muy bien cuál es la diferencia que es estar en guerra o qué es estar en paz. Para un militar, estar en guerra o estar en paz es una diferencia muy grande. Y nosotros, Pablo dice Billy Graham en esa campaña, que es probable que el ser humano común y corriente, que nunca ha conocido al Señor, que nunca aceptó a Jesús como su Señor y Salvador,
entienda que no está en guerra con Dios, que no está en conflicto con Dios, pero sí Dios lo considera un enemigo, o por lo menos que no está en paz con él, porque ha rechazado su amor, ha rechazado su oferta de salvación, ha rechazado la comunión con él. Quizás esa persona, dice Billy Graham, no lo considere un enemigo, pero Dios sí lo considera su enemigo porque ha rechazado toda la oferta de salvación que el Señor le ofrece. Así que qué importante es poder decir que estamos en paz con Dios, que Dios no tiene nada de qué acusarnos, que estamos siendo declarados justos delante de Él y que en nuestra relación con Él está en completa paz. Lo segundo que nos dice Pablo en este pasaje es que por la fe tenemos acceso a la gracia de Dios. Capítulo 5, versículo 2a, dice, tenemos acceso a la gracia de Dios. Y también esto es importante. Qué bueno es saber que podemos entrar ante la presencia de Dios en cualquier momento y lugar. Que la gracia de Dios nos rodea por delante, por detrás, por los costados, y que no hay ningún obstáculo que nos impida llegar ante su presencia en cualquier momento y lugar. Hebreos 4:6 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y es así. Qué bueno es saber que tenemos la gracia de Dios que nos beneficia, no solo el hecho de estar en paz con Dios, sino además el hecho de que la gracia del Señor nos inunda y nos rodea y nos llena de bendición. En el libro de Esther, la reina Esther quiso entrar ante la presencia del rey y para eso tenía que pedir permiso, dice la palabra de Dios, porque si el rey no le extendía su cetro, diciéndole que la admitía delante de su presencia, esa persona, si no había sido llamada por el rey, podía morir. Sin embargo, con el Señor no es así. Con el Señor nosotros tenemos entrada ante la gracia de Él y Él nunca nos va a rechazar. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es decir, que Dios rompió la cortina de separación que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenemos ahora una completa libertad de entrada ante la gracia de Dios. Así que qué bueno es saber que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y también tenemos libre entrada ante la gracia para pedir y hallar socorro en el momento en que lo necesitemos. En tercer lugar, por la fe nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 23, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Y el Señor le contesta que es imposible que una persona pueda ver la gloria de Dios y salir viva, porque cualquiera que viera el rostro de Dios moriría. La palabra que se traduce gloria aquí en el Antiguo Testamento traduce una palabra que tiene una raíz que da la idea de algo pesado o algo muy valioso. La gloria de Dios es tan tremenda que hasta se puede tocar, de tan espesa que es y de tan gloriosa, valga la redundancia, de tan tremenda que es la presencia de Dios. Así que cuando Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dijo, no te puedo mostrar mi gloria, porque en el momento que veas mi gloria vas a morir, de tan tremenda que es la presencia de Dios. Bueno, acá el pasaje nos dice que por la fe nosotros nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, que algún día nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a poder estar en su presencia y estar gozándonos de esa presencia, de esa gloria que tenemos, que vamos a alcanzar cuando estemos ante su presencia. La gloria de Dios es algo tremendo, es algo que no podemos explicar. Ni Moisés podía poder contemplar el rostro de Jehová, porque si hacía eso moría, de tan tremenda que es la gloria de Dios. Pero dice Pablo acá en el pasaje que estamos estudiando, que por la fe nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Obviamente que tenemos la gloria de Dios cuando estamos aquí en su presencia, pero ¿qué será cuando estemos delante de la presencia de Él? Cuando la gloria sea total, plena y completa. La palabra gloria además se vincula también con el brillo. La presencia de Dios es como un sol abrasador que no podemos mirarlo, de tan fuerte que es. Y así es la gloria del Señor. Pero por la fe
nosotros nos regocijamos en que la esperanza de que algún día vamos a alcanzar esa gloria que tiene Dios y que nos vamos a poder gozar en esa gloria sin impedimentos. En tercer lugar o cuarto lugar dice que por la fe nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Qué difícil que es poder decir esto. Regocijarnos en nuestros sufrimientos. Pablo aquí hace una especie de secuencia. Dice que los sufrimientos producen perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Es una escalerita pareciera, ¿no es cierto? Primero los sufrimientos producen perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter nos da más esperanza todavía. Aquí se destacan dos palabras, que son las siguientes. La palabra perseverancia, que es una palabra griega que significa saber permanecer bajo circunstancias adversas. Si no hubiera sufrimientos, si no hubiera pruebas, si no hubiera dificultades, nuestra fe no sería probada y nosotros no podríamos saber hasta dónde llega nuestra fidelidad al Señor. Por eso muchas veces cuando hay pruebas y hay dificultades pedimos que oren por nosotros, decimos, bueno, estoy pasando por una prueba y lo que no hacemos es gozarnos en la prueba y decir, bueno Señor, quizás esta prueba sea para algo, porque tú quieres que nosotros seamos mejores y estás probando hasta dónde llega nuestra fidelidad a ti, Señor. Entonces, cuando vengan las pruebas, no nos quejemos tanto, porque son justamente el elemento que Dios usa para saber hasta dónde somos fieles, hasta dónde le seremos fiel al Señor. Y la otra palabra que aparece acá es la palabra entereza de carácter, que significa algo que ha sido probado y ha sido hallado idóneo. Cuando con una pieza industrial, cuando una fábrica, una industria tiene que producir un elemento y antes de lanzarlo al mercado, tiene que probar si ese elemento o eso que se vende o ese producto terminado es idóneo para la función para la cual se lo ha creado. Pero antes de sacarlo a la calle, se lo pone en una serie de pruebas, justamente de pruebas, para testear hasta dónde es útil y hasta dónde puede cumplir la función para la cual ha sido creada. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos prueba y por eso nos quiere que seamos de un carácter entero, de una resistencia y una perseverancia en medio de las pruebas y de las dificultades. Porque si no hubiera pruebas y dificultades no se podría saber si nosotros seremos fieles en los momentos más duros o si no, ante la primera dificultad abandonamos y dejamos todo como está y nos alejamos de Dios. Pero Dios no quiere eso. Este mismo término, perseverancia, se traduce paciencia en Santiago 1, 2 y 3, donde dice, de la versión Reina Valera del 60, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia justamente es esa perseverancia que hace que nosotros podamos saber hasta dónde le vamos a ser fieles al Señor. A veces las pruebas son muy duras, como la que me ha tocado a mí, pero sabemos que verdaderamente cuanto más dura es la prueba, más el amor de Dios nos alcanza y nos llena de su amor y de su paz y de su bendición. Pero las pruebas son necesarias porque son las que demuestran hasta dónde le seremos fieles al Señor. Y por último, este pasaje nos dice que por la fe, por el Espíritu Santo, obtenemos seguridad. El pasaje, el texto, o mejor dicho, el tema que me habían sugerido es el privilegio de la seguridad en Dios. ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo podemos saber que tenemos todas estas bendiciones? La paz, el acceso a la gracia de Dios, el de poder llegar a alcanzar la gloria de Dios, el de saber que las pruebas son para que nosotros podamos mejorar nuestro carácter y ser perseverantes en el camino del Señor. ¿Cómo podemos saber todo esto? Bueno, Pablo dice que el Espíritu Santo que nos ha dado ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos darnos cuenta que realmente somos hijos de Dios. Más adelante Pablo en el capítulo 8 va a decir que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, mejor dicho, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y Pablo también en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa palabra sellado significa algo así como que somos una propiedad suya, algo que Él lo selló y dijo, esto es propiedad mía. El Espíritu Santo es el adelanto que nos da de que somos hijos de Dios. Ahí en el pasaje de Efesios, la palabra que se traduce arras en la versión del 60 es la palabra señal o seña, es un adelanto que Dios va a cumplir con su promesa de redimirnos totalmente el día que estemos delante de su presencia. Así que, hermanos, recapitulando, podemos decir lo siguiente, que por la fe tenemos paz para con Dios. Dios no está en guerra con nosotros, Dios no nos puede acusar de nada, porque estamos justos delante de su presencia. Por la fe tenemos acceso a la gracia de Dios. En cualquier momento y en cualquier lugar podemos entrar ante la presencia de Dios, que no hemos de ser rechazados. Por la fe nos regocijamos en la esperanza de que algún día vamos a alcanzar la gloria de Dios. Es decir, esa gloria que no podía ver Moisés cara a cara porque era imposible, que cualquier ser humano viera la gloria de Dios y pudiera seguir viviendo. Esa misma gloria es la que algún día vamos a poder contemplar un poquito aquí en la tierra, pero ¿qué será cuando sea delante de su presencia? Por la fe nos regocijamos en los sufrimientos. Esta es quizás un elemento subjetivo frente a todos los demás que son de carácter objetivo. La seguridad de que estamos en paz con Dios, la seguridad de que tenemos entrada ante la gracia de Dios, la seguridad de que vamos a ver la gloria de Dios, son elementos subjetivos, pero los sufrimientos son algo más bien subjetivo, algo que nos afecta a nosotros en particular y que cada uno le afecta de forma diferente. Pero qué bueno es saber que a través de esos sufrimientos cada uno es perfeccionado en la fe y en el conocimiento de las cosas del Señor y en saber hasta dónde va a llegar esa fidelidad y no va a abandonar ante la primera dificultad que se le presente. Y por último, el Espíritu Santo que nos da seguridad, ese cachito de ese adelanto que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Los que somos creyentes sabemos que somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. No estarías escuchando este mensaje si no tuvieras el Espíritu Santo. No leerías nunca la Biblia si no tuvieras el Espíritu Santo. Jamás te gustaría cantar y alabar al Señor si el Espíritu Santo no estuviera en vos. Pero como el Espíritu Santo te hace hacer todas esas cosas, te da la certeza de que sos un hijo de Dios y todas las demás cosas vienen para darte una seguridad que es justamente el título de esta meditación. El privilegio de la seguridad que Dios nos da paz, que Dios nos da su gloria, que vamos a ver su gloria, que vamos a estar hallando gracia en todo momento y también que nos gozamos en los sufrimientos y por último que el Espíritu Santo es ese adelanto de que vamos a ser redimidos un día y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Por último quiero leerles un himno que quizás algunos conozcan y que es muy conocido, por lo menos en la época cuando yo era más chico, que dice: en presencia estar de Cristo. Como conclusión de esta breve meditación, me han pedido que no me extienda demasiado, por eso he sido corto. Quizás hubiera sido mejor hacerlo más extenso, pero yo sé que quizás los tiempos apremian y por eso he decidido hacerlo bien cortito. Pero quiero que escuchen la letra de este himno que muchos deben saber, que se llama En presencia estar de Cristo. Y dice así: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Y el coro dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque podemos entrar ante tu presencia libremente, sin obstáculo alguno de ninguna naturaleza, porque sabemos que tenemos libre entrada ante tu gracia. Eso es una certeza. También te damos gracias, Señor, porque estamos en paz contigo, porque tú nos has justificado delante tuyo y no tienes nada de qué acusarnos. Te damos gracias, Señor, porque también algún día hemos de ver la gloria tuya manifestada en forma plena y total. Te damos gracias, Señor, porque aún en las pruebas y en las dificultades podemos gozarnos, como dice Pablo, sabiendo de que esas pruebas y esas dificultades nos llevan a la madurez. Y también, Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo nos revela que somos hijos tuyos y que
es el adelanto de que algún día estaremos en tu presencia y para gozarnos eternamente contigo, Señor. Por todas estas cosas te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.